Bueno, se me cortó el video justo cuando estaba haciendo la demostración de 6 impar. La conté toda y después me di cuenta que no estaba grabando. Qué bajón. Pero bueno, igual estaba quedando largo el video, así que mejor por ahí también separarlo. Entonces, para recapitular, queremos demostrar que si Q es igual a 2, entonces el radio de cobertura del código extendido es igual al radio de cobertura del código más uno. Para demostrar esto, utilizamos el resultado, el punto anterior de este resultado, que es que el radio de cobertura del extendido o se mantiene igual o aumenta en uno. Y lo que vamos a ver es que aumenta en uno. Entonces, digo, vamos a ver que por lo menos tiene que aumentar en uno. Pero para ver que por lo menos tiene que aumentar en uno, lo que vamos a hacer es ver que hay, dado un coset cualquiera, ver que hay un coset del extendido que pesa uno más. ¿Sí? Utilizando el teorema del slide anterior que me decía que el radio de cobertura es el peso del coset más pesado. Sí, para eso lo que hacemos es, tomamos un líder de coset del código original y a ese líder de coset lo extendemos con un uno al final. Entonces, fíjense que este de acá tiene peso uno más que este de acá. Entonces, si este x' es líder de coset, yo sé que tengo un coset en el código extendido que pesa uno más que el coset del que partí del código original. Entonces, el coset más pesado en el código original, si yo le pongo este uno al final, aumenta en uno su peso. La forma que estábamos haciendo para demostrar esto era ver que para cualquier C', el peso de C' más X' era mayor o igual que el peso de X', para cualquier C' en el código extendido. Esto me asegura entonces que el X' es líder de coset. ¿Sí? Ya habíamos visto que esto valía si C era par. Fíjense qué pasa si C es impar. Si C es impar, entonces C' lo que es hacer C con un uno al final. Entonces cuando yo a esa C con un uno al final le sumo la X con un uno al final, me queda ahora C más X con un cero al final. ¿Sí? El uno con el uno se van. Esta de acá era la cuenta que había hecho para el anterior. ¿Sí? Entonces, lo que tengo de esto es que el peso, en este caso el peso de X' más C' es igual al peso de X más C. Bueno, pero lo que vamos a hacer es utilizar que C es impar para ver que el peso de X más C tiene que ser mayor o estricto que el peso de X. Yo sé que esto de acá es mayor o igual que el peso de X porque X es líder de coset. Pero vamos a ver que no puede ser igual. Y para ver eso vamos a suponer, vamos a ver dos casos. Si X es par, fíjense que entonces, como C es impar, X más C es impar. ¿Sí? Pero bueno, si este es par y este es impar, no pueden tener el mismo peso. ¿Sí? Entonces, no puedo tener la igualdad, así que el peso de X más C va a tener que ser mayor estricto que el de X. Por otro lado, si X es impar, entonces X más C va a ser par. Y de nuevo, no pueden tener el mismo peso, y entonces como tengo esta desigualdad acá, esta desigualdad tiene que ser estricta. Entonces, sea cual sea el caso, el peso de X más C es mayor estricto que el peso de X. O si prefieren, es mayor o igual que el peso de X más 1. Pero el peso de X más 1 es igual al peso de X', ¿sí? Porque es la X agregándole 1 al final. Entonces, con todo esto lo que tengo es que el peso de X' más C' es mayor o igual que el peso de X', que es lo que quería ver de acá. ¿Sí? Entonces con esto lo que puedo decir es que si agarro el coset de peso más grande en C, puedo tener en C extendido coset de ese peso más 1. Uf. Bueno, y ahora vamos al otro resultado, al último ítem de este teorema, y ya con esto vamos a terminar los videos de este fin de semana. Voy a descansar un poco. Supongamos que X es un líder de coset de C. Si X' se obtiene al cambiar alguna de las coordenadas, me faltó una A acá, por cero, ¿sí? O sea, yo tengo X acá que es X1, X2 hasta Xn, y yo digo, bueno, por ahí, esta coordenada la convierto en cero. Esta coordenada la convierto en cero y al resto las dejo iguales. ¿Sí?
Si x' se obtiene así, entonces x' es también un líder de coset. ¿Cómo vamos a demostrar que x' también es un líder de coset? Bueno, lo vamos a hacer medio por inducción. Lo que vamos a hacer es, supongamos que yo tengo eh, x igual a x1 hasta xn y x' que es tal que x'y es igual a 0 y x'j es igual a x j si y es distinto de j. Sí, supongamos aparte que eh, xy es distinto de 0, ¿sí? Tiene una entrada distinta de 0 este x. Bien, entonces supongamos que x' no es líder de coset. Esto quiere decir que existe un C tal que el peso de x' más C es menor estricto que el peso de x'. O digamos que es menor o igual que el peso de x' menos 1. Bien, ahora fíjense por otro lado que el peso de x más c, como x' y x difieren en una posición, es eh, que es el peso de... El peso de x más c es menor o igual que el peso de x' más c menos 1. Perdón, más 1. Sí, ahí está. Como x y x' difieren en una posición, x más c y x' más c también difieren a lo más en una posición. Entonces, esa posición puede ser, lo peor que puede pasar es que acá sea un 0 y acá un 1 y entonces me aumentaría el peso. ¿Sí? O bueno, acá 0 y acá no 0 y entonces me aumentaría el peso, perdón. Entonces, el peso de x más c es menor o igual que el peso de x' más c más 1. Pero esto de acá entonces es menor o igual que el peso de x'. Eh, que el peso de x', ¿cómo es esto? A ver. Sí, pues yo paso para acá sumando, el peso de x más c es menor o igual que el peso de x'. Ahí está. Pero el peso de x', fíjense que es exactamente igual a el peso de x menos 1. Entonces, x más c tiene peso menor que x, pero x más c está en el mismo coset. Estoy diciendo que entonces x no puede ser líder de coset. ¿Sí? O sea que, si x' no es líder de coset, x tampoco es líder de coset. Por lo tanto, x' tiene que ser líder de coset. Y así que, si cambio una coordenada por 0, tengo un líder de coset. Y bueno, si voy repitiendo eso para todas las coordenadas, sigo teniendo líderes de coset. Entonces, si tengo un líder de coset, puedo cambiar cualquier cantidad de coordenadas por 0 y seguir teniendo líderes de coset. En particular, lo que dice esto es que si hay un coset de peso S, hay coset de todos los pesos menores o iguales a S. ¿Sí? Bien. Y algo que no. Algo que se puede ver es que estos valores se pueden obtener, ¿sí? Tanto ρdc al extender como ρdc al pinchar. Pero no los voy a hacer ahora porque ya estoy medio cansado y viene largo también este video. Uy, qué largo va a estar todo esto junto. Pero bueno, así que ya con esto terminamos el capítulo 1 del libro. Adiós.